JPod 2016, a la vanguardia del podcasting. Sala patrocinada por Spreaker. Soy Norma Echea, soy CEO y fundadora de Cuonda. Os cuento rápidamente lo que hacemos. El asunto era hablar un poquito hoy sobre monetización de podcast. Parece ser que todo el mundo está hablando de monetización de podcast, así que nos pidieron que habláramos de nuestro caso, así que voy a hablar un poco de mi libro. Lo hago en 5 o 10 minutitos y hablamos de lo que queráis, si no, no funciona. Es igual. Bueno, Cuonda es una comunidad de podcast en español. Entonces, digamos que lo que tenemos un poquito diferencial desde nuestro punto de vista es que nacimos en Estados Unidos. Nosotros somos 3 socios, Ángel Jiménez, Luis Quevedo y yo misma. Y lo que controlamos más, digamos, es el mercado americano. Nosotros nacimos ligados sobre todo a una beca de una universidad de Nueva York, en CUNY. Todo nuestro board de advisors son americanos. Tenemos a Alex Blumberg, que conoceréis, que es el fundador de Gimlet Media. Tenemos a Jeff Jarvis, que es uno de los gurús del periodismo. Tenemos a Carlos Serranos, otro board de advisors, que es el director de contenidos de la FNPI en Colombia. Entonces, digamos que nuestro foco está siempre centrado en el español. Es decir, no tanto en España, sino en el mercado en español. Si pudiéramos ver, no hay forma, ¿no? Bueno, aunque sea lo abro aquí, os lo digo porque de memoria tampoco me lo sé. Vale, nuestros objetivos, digamos, son sobre todo 3. Aumentar lo que todo el mundo quiere, digamos, aumentar las audiencias de los podcasters, generar una comunidad, aumentar las audiencias de los podcasters y ayudar a buscar publicidad para esos podcasters. Nosotros lo que hacemos realmente es seguir las soluciones que se han seguido o los casos de éxito en Estados Unidos. Nosotros somos una comunidad de podcast, queremos ser una podcast network, en la misma línea que ha sido Panoply o que es Radiotopía. ¿Vale? Ya los conocéis todas. Entonces, digamos que nuestro modelo más cercano es Radiotopía, que es con los que tenemos además un contacto diario, son los que nos están ayudando en todo esto. Entonces, Radiotopía, con 13 podcasts, digamos que ellos lo que han hecho es solamente una selección de los podcasts. Con 13 podcasts y con una buena política de cross-promotion, ni siquiera han hecho una gran inversión en social media ni en marketing, sino con una política muy buena de cross-promotion y teniendo un gran podcast como es 99 Invisible, que es el que realmente tira del resto. En un año pasaron de tener al mes 700.000 descargas a tener 4,5 millones de descargas. Digamos, con un año de diferencia, no os he hecho un mes, con un año de diferencia. Entonces, digamos que esa es nuestra idea, ir seleccionando los mejores podcasts en español que hay en Estados Unidos en español, en Latinoamérica y en España, hacer una buena política de cross-promotion para subir esas métricas y a partir de ahí ya empezar a monetizar. La realidad es, bueno, claro, nosotros somos muy americanos los 3, yo me volví hace un año con la cabeza muy americanizada pensando que esto era como Estados Unidos, claro que las métricas eran iguales. Entonces, nos dieron una beca en CUNY porque, bueno, ganamos, digamos, de todas las startups, les gustó mucho la idea, ganamos y con ese dinero contratamos comerciales para que salieran a la calle a vender. Claro, evidentemente el libro de venta lo tuvimos que ir cambiando sobre la marcha y al final, digamos, que las primeras slides eran ¿qué es un podcast? Claro. Entonces, bueno, tuvimos evidentemente que parar, volver atrás y centrarnos absolutamente. Ahora nuestro foco está en aumentar las métricas. Lo que estamos haciendo es centrarnos más en buscar podcasts en Estados Unidos que realmente tienen muchas más descargas, buscar grandes podcasts en España también, que lo que queremos es que sean de calidad. No nos importa realmente el número de descargas, sino que tengan calidad. Y en este caso es, digamos, que los americanos tiren un poquito más de los españoles. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en Estados Unidos tenemos a Radio Ambulante, que de momento sigue con nosotros. No sé por qué se la están sorteando en Estados Unidos, pero de momento sigue con nosotros. Tenemos a Reveal también, que es uno de los grandes. Acaba de entrar... Nada, ¿no? Esta semana ha entrado otro podcast nuevo también, que comienza a emitirse, empezaremos esta misma semana, que, Dios mío, es que firmamos a ir con ellos, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Que viene desde Silicon Valley, es un grupo de periodistas, el Valle de los Tercos. Madre mía, sí, ahí estaba. Bueno, en realidad os he ido contando todo, tampoco... Bueno, entonces digamos que nuestro foco está ahora mismo en seguir buscando podcasts en español en Estados Unidos
y hacer una política de cross-promotion con los españoles. Nuestro compromiso, digamos, como Podcast Network es, bueno, eso es nuestro board de advisors, estos señores tan majos. Bueno. Y, digamos, nuestro compromiso es tratar de subir las audiencias de los podcasts que están dentro de nuestra comunidad entre un 25 y un 30%. A cambio, lo que pedimos es un cierto compromiso de incluir la mosca de Cuonda, de incluir también un pre-roll de Cuonda. Con cada podcast no tenemos ni un contrato cerrado, ni hacemos que nadie, ni exigimos un 100% del cumplimiento, sino que nos sentamos con cada podcaster para que todo el mundo se sienta absolutamente cómodo en nuestra comunidad. Y bueno, esto es ahora mismo los podcasts que tenemos asociados, además de Radio Ambulante. Luego estamos produciendo 2 podcasts propios también. Ah, bueno, claro, le estoy dando que son Binarios y El Método, de mis otros 2 socios, de Ángel Jiménez y Luis Quevedo. Y esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo, realmente, en hacer el cross-promotion para ver realmente si levantamos ese 25 o 30% de la difusión y hacer producción de podcast propios, sobre todo para marcas, digamos. O sea, realmente, como estamos monetizando ahora, es haciendo podcast para marcas, no realmente con la publicidad. Esto es así. Y después de semejante desastre, ¿tenéis cualquier pregunta? Sí. Estamos en familia, o sea que… Bueno, una pregunta antes de nada. ¿Hay cuota de mercado como para monetizar en España? Porque con la irrupción de Podium yo creo que es complicado. Y bueno, después, como oyente, felicitaros por los programas que tenéis. El de José Luis me parece que está muy bien. El otro no lo he escuchado y bueno, felicidades. Yo creo que habrá cuota de mercado para monetizar en España. Mira, si nosotros… espera, a ver si está aquí. Digamos, para tener claro lo que hace, por ejemplo, en… Bueno, no sé, estaba buscando el de Radiotopía. Esto es… aquí. Digamos, estas son las 3 patas fundamentales, ¿vale? Seleccionar, agregar y la comercialización en común. Este es uno de los objetivos y esto es lo que le está funcionando a Radiotopía, ¿vale? La comercialización en común, que es lo que todo el mundo quiere realmente cuando haces una podcast network. Si tú vas a un anunciante a venderle 10.000 descargas, no te mira a la cara. Si le vendes 200.000 de los mejores podcasts de tecnología, ya te empieza a mirar a la cara. ¿Que es fácil? No es fácil, porque este era nuestro discurso cuando vinimos aquí y lo intentamos hacer. Y, desde luego, no nos salió. Pero sí que es cierto, digamos que nosotros, yo es lo que os estaba diciendo, nosotros la monetización, siendo muy claros, en España ahora no la estamos viendo con los anuncios nativos dentro de los podcasts, sino que nosotros la estamos viendo produciendo podcasts para terceros, y la monetización de los propios podcasts es en Estados Unidos. Aquí ahora mismo nosotros no vemos mercado. Una pregunta. ¿Alguna vez, hablando con podcasters ya que están consolidados, a mí me da la sensación de que estamos cayendo en el onanismo que tiene, me refiero a los podcasters, ¿vale? Como que el que tiene el cine español, ¿no? Que hace podcast para ellos mismos. Antes hemos hablado en la mesa redonda sobre eso y quizá a lo mejor el enfoque para abrir mercado sería al revés. Es decir, no gente que hace podcast para que se escuchen, sino que los podcasters ofrezcamos en plan, podemos decir, transmedia, multimedia, a gente que no está en el podcasting, es decir, profesionales de reconocido prestigio en su campo, ofrecerles, producirles o hacerles y que tengan esa plataforma de difusión. Es decir, por ejemplo, si alguien es experto en productividad, pero no tiene los medios tecnológicos para hacer un programa, dárselo. O si alguien es un experto en cocina, hacerlo. Es decir, creo que, por lo poco que sé, porque mi inglés es muy malo, eso sí se está haciendo en Estados Unidos, pero aquí no. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, hay un tema que en España hemos tendido mucho a mí me gustan los videojuegos, me siento y hablo de los videojuegos. Yo hice un podcast con Ángel también, a mí me gustan los medios, yo me siento y hablo de los nuevos medios de comunicación. Una cosa que tienen en Estados Unidos muy buena es que tienen al usuario permanentemente en la cabeza, son user-centric todo el tiempo, entonces lo que piensan es en el gusto del usuario. Entonces, igual a Bloomberg
Bueno, sí, la startup seguramente sí que le surgió por el problema que tenía él, pero también estaba pensando en que había un mercado fundamental y estaba pensando en que ese usuario realmente necesitaba saber todos los pasos de cómo se montaba una startup. O sea, los americanos son muy user-centric, entonces nos tenemos que poner en lo que opina y en lo que quiere ese usuario. Ese usuario igual no quiere escuchar un podcast de 2 horas, a mí escuchándome hablar de un medio de comunicación que no le interesa nada. Tengo que ponerme en su papel, entender que si él tiene un commuting de 22 minutos, igual yo tengo que ser capaz de reducir mi podcast a 22 minutos, tenerlo realmente en la cabeza. Y eso ellos lo tienen muy claro. Y volviendo a la de antes, me estaba acordando, para que veáis también el mercado americano, la última vez con Bloomberg, con los que están haciendo Startup Media, todos los de Gimlet Media, él nos decía que no daban abasto a producir tanto como anunciantes tenían. También su nivel de producción, claro, tiene una calidad espectacular. Tienen, cada capítulo les cuesta entre 4.000 y 6.000 dólares, más o menos lo que tienen calculado. Pero él realmente, o sea, lo que nos contaba es que tenían, entre otros anunciantes, a IBM, decía, es que ni le contesto, no me da tiempo a contestarles. O sea, realmente tenemos tantos anunciantes que están buscando integrar en el contenido, en un contenido bueno, y no nos da tiempo a generar ese nivel de contenido. Es otro mundo. Claro, nosotros intentamos acercarnos un poquito. Hola, buenos días. Creo que has respondido un poco mi pregunta ya, pero ¿cuál sería el umbral mínimo por el que, en vuestra experiencia, las agencias en España o en español os dicen, os empiezan a responder, os empiezan a aceptar reuniros de oyentes? Es decir, lo que decías, para 10.000 descargas es que no me merece mi tiempo porque puedo invertirlo en otros medios, en otras plataformas. Has mencionado el número 200.000, no sé si ha sido un poco a voleo o si en vuestra experiencia hay algún número concreto. Nosotros tenemos como 3 rangos de descargas, digamos, entre 2.000 y 10.000, entre 10.000 y 20.000 y de 20.000 para arriba, por episodio. ¿Vale? Esos son como los 3 rangos y como nosotros, digamos, en un principio intentamos venderlos. Hay un tema aquí que de momento, yo no sé por vuestra experiencia, por la nuestra, lo que no funciona son las agencias. Entonces, nuestro único objetivo era llegar a las marcas directamente, porque a una marca, además de hablarle de métricas que les interesa mucho, también les interesa la novedad. Vas a hacer algo diferencial, que además puedes enseñar internamente. Si te vas a marcas grandes, no sé, te voy a decir una Coca-Cola, pero si tengo marcas de moda, por ejemplo, colonias o temas así, a mí me ha tocado más con esas áreas. Si tú le dices, tú luego cuando tengas tu evento anual donde todos tenéis que enseñar, donde habéis invertido el dinero este año, tú vas a enseñar una publicidad diferencial, tú tienes un case study distinto, ahí sí que puedes convencer más a una marca. Tío, vas a ser el primero que hagas un anuncio de este tipo, nativo, tal, tienes esta voz. O sea, ya realmente luego viene todo el argumentario de el tío que te está escuchando está con una atención del 90%, es la voz a la que está acostumbrado, es muy probable que esté corriendo, entonces solamente tenga la atención puesta en ti. Todo eso se lo cuentas a una marca. Las agencias solo quieren hablar de métricas, métricas y métricas. Entonces nuestro objetivo es saltárnoslas todo el tiempo. Es así. Ahora, perdón. ¿Crees que hay algún tipo de diferencia o algún tipo de anunciantes en el que, por ejemplo, o sea, tú cuando se escuchan los podcasts, sobre todo los estadounidenses, tú entiendes, conoces un montón es como un submercado de los anunciantes que no están en tele, que no hacen tele o que incluso no hacen display en web, pero no consigo yo identificar cuál es esa segmentación, es decir, qué es lo que diferencia al anunciante que dice voy a gastarme voy a hacer una MailChimp, Squarespace, claro, voy a hacer 100.000 euros en podcasting, ¿por qué no hace 100.000 euros en Facebook, por ejemplo? ¿Sabes? Por el perfil del consumidor de podcast. A mí, no sé si lo habéis visto, este artículo es buenísimo, de 538, es un medio de comunicación que lo hacen, es un database, vamos, ellos buscan se hacen periodismo de investigación basado en datos, entonces hicieron un análisis de los 100 episodios de podcast más descargados y vieron todos los anuncios. Y al final,
o sea, si tú como oyente de podcasts americanos escuchas todo el rato MailChimp, Audible, son los mismos, pero ellos realmente lo que vieron era que eran, sí, sinceramente eran los mismos, Squarespace, MailChimp, Audible, pero el perfil de los anunciantes también es el mismo. Al final, a mí eso me resultó muy interesante, que ofrecen servicios web para negocios, servicios web directamente, B2C, entonces tienen muy claro realmente a quién van. Claro, si tú piensas en el perfil de Squarespace o en el perfil de MailChimp, nosotros somos usuarios de Squarespace y de MailChimp, de lo cual tiene todo el sentido. ¿Va a poner Squarespace una página de publicidad en Square? No está Andrés Rodríguez por aquí, pero tiene mucho más sentido que la ponga en un podcast. Entonces, bueno, a mí si lo buscáis en internet sale, es súper interesante este artículo. No sé si se me oye. Ahora sí. Vale. Sí es cierto. Y entonces aquí entra un poco el tema de la segmentación. Hablabas del mercado en español, pero hay un problema entre comillas, problema, que, por ejemplo, si se consigue Stamps.com que se anuncie, dices, bueno, tienes una audiencia en español dentro de Estados Unidos, pero Stamps.com yo no lo puedo usar en España, a pesar de haber escuchado horas de anuncios de Stamps.com, con lo cual hay que intentar segmentar un poco. Yo creo que a los propios creadores de podcast les pasa un poco. Te metes con la moto de que piensas, no, es que no es España, también tienes México, también, por ejemplo, que no lo tienen los italianos, tienen una audiencia local muy similar, pero nosotros digamos que tendríamos este dorado en el que podemos ir y hacernos ricos porque hay 400 millones de personas esperando a que les contemos nuestras historias. Pero claro, los anunciantes, si no tienen presencia allí, les va a dar igual que tú tengas 10.000 descargas en México, Colombia, etcétera. ¿Cómo se puede o cómo intentáis atajar este tipo de diversidad geográfica? A ver, ese era uno de los objetivos iniciales y uno de los problemas al mismo tiempo. Es decir, uno de los problemas que nosotros intentábamos solucionar era la fragmentación de países y de plataformas. Es decir, si yo estoy con la aplicación de podcast de Apple y estoy con mi cuenta de Apple España, si quiero escuchar los podcasts más descargados de México, la tengo que liar, me tengo que meter fuera. Si quiero los de Argentina, es lo mismo. Entonces, ese era nuestro objetivo. Tenemos el mismo idioma, me interesa la tecnología, porque no puedo tener yo los mejores podcasts de tecnología en español. Es igual que vengan de México, Colombia, España o de un tío en Boston, si lo estoy entendiendo. Entonces, digamos que ese era uno también de nuestros objetivos y es lo que más puede gustar realmente en Estados Unidos. O sea, que ese concepto de podcast network en español, esa la entienden perfectamente. Ahora, el problema viene con los anunciantes, efectivamente, porque al final, si tú vas a no sé, cualquier marca de coches, por ejemplo, si yo voy a Volkswagen, Volkswagen España tiene su budget, Volkswagen México tiene su budget y sus objetivos, y Volkswagen Argentina tiene su budget y sus objetivos. Entonces, este tipo de empresas son las que no están tan localizadas, las que no tienen, digamos, presupuestos locales. Son empresas más medianas, más pequeñas, que sí que quieren llegar a un público global. Entonces, nosotros sí que hemos estado hablando con empresas medias cuyo objetivo es el público en español, pero ha sido en Estados Unidos, que están centradas en llegar a un público que hable español. Eso es una parte buena en Estados Unidos. Ahora mismo el foco de la mayor parte de las marcas son millennials latinos. Eso es así. Entonces, digamos que ese es el hueco que estamos intentando hacer nosotros así un poco a caderazos, como se puede. Y nos hemos sentado y hemos hablado con unas cuantas. Eso es así. Bueno, buenos días. Hola. Yo quería hacer un par de reflexiones o preguntas. La primera es, has comentado el tema de las agencias, que ya os saltáis ese paso. Por mi experiencia profesional como profesor e investigador en el campo especialmente de la radio, también en el podcast, incluso ya es difícil con la radio, quiero decir, el anunciante y las agencias especialmente, no querría decir que son unos ignorantes, pero sí que tienen una gran ausencia de cultura del audio, de cultura del producto sonoro. Es más, hasta el extremo de que se hacen campañas en radio que lo que hacen es pasar el audio del spot de televisión, cosa que es no entender el medio. Si ese ya es un problema con un medio, con una trayectoria como es la radio, pues más aún con el podcast, ¿no? Me gustaría saber vuestra experiencia con respecto a los posibles anunciantes, si hay una cultura de audio
o qué dificultades hay en ese sentido. Y luego, por otro lado, otra pregunta que quería hacerte es, has comentado algunos ejemplos de Estados Unidos y algunos de estos proyectos y redes, digamos, que ahora mismo son referencia. Desde mi punto de vista, es importante tener presente que en muchos casos el origen de estos proyectos está en profesionales que han surgido de la industria radiofónica muchas veces o que tienen una cierta trayectoria y que utilizan ese bagaje, ¿no? Lo pregunto en el sentido de ¿hasta qué punto crees que es clave la calidad y el tipo de producción para que puedan tener un cierto éxito y por lo tanto luego tienen una repercusión también económica? Y si tenéis algún tipo de parámetro o de criterio concreto en ese sentido. Empiezo por el final. La calidad, absolutamente, que tiene que ver. O sea, es 100%. Eso es otra cosa en Estados Unidos. Tienen su parte negativa, que es mucha, pero una parte positiva es que nada se lo toman con relax. Es decir, si hago un podcast, tiene que ser el mejor podcast de Estados Unidos. Lo hago con una profesionalidad y una postproducción espectacular, un storytelling impoluto. Entonces, al final van a hacer un podcast y un episodio les cuesta $6.000, claro. Porque si se ponen, se ponen. Entonces, la calidad es espectacular. Sí que tienes razón, hay muy pocos podcasts que hayan venido de la absoluta independencia. Bueno, la gran parte de los que ahora están en el top vienen o de NPR, bueno, la mayor parte vienen de NPR. Gimlet Media, Startup, viene también de… ¿cómo se llama? This American Life, gracias. Vale, entonces sí que es cierto que empezaron todos Serial, pues claro, empezaron con ese cross-promotion que realmente sí que les ha sacado. Hay otros que son pequeñitos, Radio Ambulante viene de la nada absolutamente. De empezar dos en su casa, Carolina y Daniel, grabando en su casa, y ahora cada vez que sacan un episodio tienen un acuerdo con el New York Times y la repercusión que tienen es espectacular. Entonces, bueno, que es mucho más fácil salir ligado a un medio con un cross-promotion de una radio, sí, que se puede hacer de la nada, cuesta más, pero sí. Y respecto a las métricas que decías, el tema de las agencias, no hay ninguna cultura. Ninguna, yo os decía, en nuestro libro de venta, digamos, cuando veíamos las 3 primeras slides, era ¿qué es un podcast? Y con un audio puesto para que se entendiera que era publicidad nativa, porque nosotros nunca hemos buscado un pre-roll automático ni nada similar, o sea, no una cuña. Nosotros queríamos audio nativo en la misma línea de Startup Media. Entonces, es casi, o sea, cada vez que tú te sientas con alguien era casi un curso, una clase entera de lo que es un podcast. También, o sea, eso iremos avanzando. Nuestro objetivo, por ejemplo, es tener una plataforma, claro, esto ya es soñar, pero bueno, estamos con ronda de financiación y si la conseguimos, nuestro objetivo es montar una plataforma como Midroll. Al final, lo que tú tienes que hacer es simplificar a ambas partes, que cuando el anunciante entra tenga una estandarización de métricas, porque también yo le voy con las métricas que me da el de un podcast, las métricas que me ha dado el otro, por mucho que las intente estandarizar, no existe una estandarización. Entonces, el objetivo es, si yo tengo una plataforma donde yo poseo el hosting, donde yo estoy controlando esas métricas, donde son estandarizadas y donde, por una parte, entra el anunciante, que sea o la marca o la agencia, vea que yo tengo Radio Ambulante y que tengo 4 slots para el siguiente. Estoy produciendo el siguiente episodio y tengo 4 slots, un mid-roll, un pre-roll y un recuerdo. Y cada uno me cuesta, pues tanto. Tú lo reservas, lo tienes y es la fórmula más sencilla para ambas partes. Eso es un mundo ideal y eso es lo que nos gustaría. Que no es tan complicado hacerlo, pero hay que hacerlo, falta dinero. Hola, ¿qué tal? Una cosilla, ¿es difícil transmitirle a la gente que tiene que poner el dinero la calidad del impacto que se produce a través del podcast? Quiero decir, cuando tú te pones un vídeo en YouTube y ahí se invierte pasta, lo que estás esperando es a que llegue el segundo 4 para poder quitarlo y no te quedas ni con qué tipo de anuncio es. Pero si tú escuchas la radio, el que escuche, por ejemplo, yo qué sé, Tiempo de Juego, si alguna vez tiene que comprarse una motosierra, se la va a comprar Steel, porque Pepe Domingo Castaño te lo ha metido en la cabeza. Ese impacto de calidad que tenemos con el audio nativo, como tú decías antes, ¿es fácil de transmitir o cómo lo entienden ellos? A ver, nosotros lo hemos intentado, o sea, con métricas, explicándoles.
Cuando lo escuchan lo entienden mejor. Yo el ejemplo que siempre les ponía en España es lo de los puritos rey, efectivamente, que es lo mismo. O sea, en el periodismo deportivo se ha hecho muchísimo más, pero es porque llega un punto en que tú tienes esa relación especial con el host, con el presentador, tienes su voz ya metida, tienes como una relación con él, por lo tanto le crees, o sea, tu credibilidad es mucho mayor. Esto, claro, hace al final que los CPMs en Estados Unidos, estamos hablando de que el CPM, en Serial, por ejemplo, según nunca se ha reconocido muy abiertamente, pero según Wall Street Journal, en Serial llegó a 60 CPM. $60 de CPM, que eso no se ha visto en este país ni en podcast ni en nada, pero la media de casi todos los podcasts está entre $20 y $40, que es altísima, pero es por esa credibilidad que tú le das y por esa atención. Hay un alto porcentaje y en España ese es otro problema, que tampoco tenemos, aparte de no tener estandarización de métricas del propio consumo de los podcasts, no tenemos de con qué actitud se está escuchando los podcasts, no sabemos cuándo los estamos escuchando ni cómo lo estamos escuchando. Yo, las métricas que nosotros manejamos de Estados Unidos y que hemos extrapolado así poco como hemos podido, es la gente los escucha cuando está haciendo deporte, ante lo cual vas con unos cascos y tu concentración es muy alta. La gente los escucha también cuando está haciendo commuting, cuando va a trabajar, ante lo cual también tiene bastante atención, o sea, la atención suele ser muy alta. Entonces, todo eso es lo que intentamos vender y enseñar la diferencia entre una cuña automática y que eso, efectivamente, que te lo esté contando a ti. Fácil no es fácil. Vender no es fácil en general. Yo tenía dos cosas muy rápidas, Ana. Una, que me contaste un poquito más cómo hablo de los programas para las marcas, que es una cosa que hemos visto hasta la saciedad en la televisión, patrocinado por Gas Natural o por Unión Fenosa, el que se crea un programa para ellos y cómo yo traslades esos podcasts. Y luego, ahora que comentabas el tema de Midroll con la compra que ha tenido de Stitcher, ¿tú ves que eso vaya a ser el futuro de que el intermediario tenga al mismo tiempo una plataforma? La diferencia es que no tenemos un YouTube único aquí, sino que tenemos muchas plataformas independientes. ¿Eso tú crees que se consolidará, que seguiremos viviendo en 5 o 6 plataformas distintas? Yo no creo que se consolide porque cada vez hay más plataformas. A mí me gustan mucho todas estas plataformas, pero no creo que sea bueno para los podcasts, porque al final es una fragmentación. Y, o sea, si ya digamos tienes una audiencia pequeña, a mayor fragmentación, más ecosistemas, más perdido está el usuario que no sabe de dónde descargarse un podcast. Tenemos que facilitarlo. Ya un usuario entrar en una aplicación, o sea, entrar en Apple Store o en Google Play a descargarse una aplicación ya es complicado. Si además le seguimos cerrando y cerrando ecosistemas, más difícil. Lo que tenemos que hacer es abrir y abrir esos ecosistemas. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho esas plataformas y además me gusta la usabilidad de una, de otra. Yo las utilizo, pero no sé si un usuario, digamos, que no sea tan heavy user de podcast, se va a descargar varias plataformas o se va a quedar con la que viene por defecto y verá un día qué es. O va a web, que es lo más sencillo, con la indexación. Bueno, luego hay una charla, ¿no?, también de indexación, que ese es otro de los problemas. A más cerremos las plataformas, menor indexación, ante lo cual al final el audio es muy difícil de encontrar en Google. Si encima lo encierro, más difícil tenemos la indexación. Entonces, es como poner, si ya hay pocas descargas, si ponemos más barreras es todavía más complicado. Y la primera no me acuerdo qué era. A ver, al final se nos acercan marcas, digamos, ya un poco por el rodaje que llevamos, porque los tres más o menos, de muchos años de periodistas, pues ya nos van conociendo un poco. Entonces sí que al final lo que tiran es un poco del expertise y te preguntan, entonces ¿es mejor que yo ponga un anuncio en un podcast que existe o que haga yo en mi propio podcast? Entonces, claro, pues un poco le explicas el ecosistema, ves en qué podcast pueden encajar o no. O sea, es un poco más casi consultoría, te diré, que otra cosa. Y para algunos sí que estamos produciendo, para algunos concretos sí que les estamos produciendo. Algunos nos han venido directamente con este guión y lo quiero, y otros es ¿qué podría hacer? No sé, nosotros ponemos muchos los ejemplos, por ejemplo, pues el de General Electric en Estados Unidos o el de Slack, que son diferenciales. El de General Electric es muy bueno. Entonces, bueno, es como, mira, no tienes que decir tu marca cada 5 minutos. Haz algo diferencial, al final esto va de generar contenido de calidad. Si haces contenido de calidad, funciona. Es como el branded content en audio. Pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Cualquier cosa me preguntáis por ahí. Gracias. Jornadas de Podcasting 2016. Patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media,
Fisio SM Terapia y Podcast Pro.